Hola, ¿qué tal familia? Gracia y paz, bendiciones a todos, shalom. Acá estamos una vez más, continuamos escuchando esta entrevista que se le hizo al pastor de teología Paulina Alpizar, ¿sí? José Carlos Alpizar. Eh, Más que nada lo que yo quería mostrarles, ¿sí? Lo que a mí me llamó poderosamente la atención y es algo, no, es un detalle no menor, que cuando se le hizo la primera pregunta fue lapidante, ¿sí? Esa primera pregunta lo destabilizó totalmente al Pizar, lo destabilizó y el entrevistador no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se la volvió a repetir y otra vez lo dejó en jaque, ¿sí? Un jaque mate fue, porque no supo responder, o sea, salía con otra cosa, ¿sí? No respondía a lo que se le preguntaba y se le preguntó dos veces lo mismo, ¿sí? Eh, si usted no vio los dos videos anteriores, le invito a que los vean. En esta oportunidad, en esta tercera parte, va a tocar algunos puntos, o sea, sigue sin responder lo que se le preguntó, ¿sí? Y la pregunta fue acerca de la Trinidad, si era algo que se predicó, ¿sí? Por los discípulos de Mashiach, fue algo que se predicó, lo predicaron ellos, ¿sí? Entonces, no hubo respuesta a eso y fue un esquive, o sea, trató de buscar o explicar por otro lado. Dio vueltas sin responder. Dio vueltas por todo lado, por toda la Biblia se fue. Ahora terminó hablando de Maimónides, ¿sí? De algunos rabinos judíos. Que bueno, vamos a continuar la charla, lo que se estaba platicando de a partir de ahí. Les digo que hay muchas cosas que se van a hablar ahora que no las voy a detallar en este video, o sea, voy a tratar de hacerla superficialmente, de tratar de explicar algunas cosas, pero hay otras cosas que necesitan más detalles, ¿sí? Explicar lo que son las alegorías y por qué Mashiach hablaba de determinada manera. Pero bueno, ahora vamos a escuchar la no respuesta de Alpizar. Escuchemos. Por Opa, ejemplo, Maimónides dice de que el Mesías no necesita hacer milagros. opa. Eso es básicamente una evidencia circunstancial de lo que se creía acerca de la persona de Jesús, ¿no? Pero que de una u otra manera un grupo trataba de negarlo, ¿no? Totalmente, pero el punto es que el Mesías sí tenía que hacer milagros porque en Deuteronomio capítulo 18 estaba profetizado, Moisés profetizó de que vendría un profeta como él, ¿verdad? Dice la Biblia Opa. en Deuteronomio 18, Yahvé vuestro Elohim os levantará un profeta como yo. Y si Moisés hizo milagros, ese profeta como él tenía también forzosamente que hacer milagros, porque es como Moisés. Bueno, por un lado, hermanos, decir que no necesariamente tenía que hacer milagros el Mesías, no quiere decir que no tenía que hacer milagros, ¿sí? Porque de hecho en Deuteronomio 13 está la prueba del profeta verdadero, ¿sí? Y Deuteronomio 13 dice que si el profeta viene y hace milagros, pero te dice que tenés que quebrantes la Torá, que andes en contra de la ley, el tal profeta es falso, ¿sí? Entonces la profecía del profeta verdadero, puedes leer Deuteronomio 13, desde el 1 en adelante, todo el capítulo, básicamente está hablando de la prueba del profeta verdadero. Entonces el sello del profeta verdadero no eran los milagros, ¿sí? Entonces, eso les digo que el profeta verdadero no era porque hacía milagros. Eso es básicamente lo que dice Maimónides. Cuando Moisés dice, un profeta como yo levantará agua entre tus hermanos, a Elohim, no necesariamente se está refiriendo a los milagros, ¿sí? No necesariamente se está refiriendo. Es un buen punto el que dice Alpizar,
Pero también esa frase yo la escuché de los ateos usarla para decir, profeta como yo, dijo Moisés. ¿Y cómo era Moisés? Y Moisés era reconocido a nivel nacional. Todo el mundo, lo que decía Moisés, amén. Cosa que no pasó con Mashiach, ¿sí? No pasó con Yahshua. Entonces, ese como yo es cuestión de analizarlo, ¿sí? Como yo, ¿por qué? Porque iba a enseñar Torah. Es que Mashiach vino a enseñar la Torah. Eso es lo que leemos en Mateo 5, ¿sí? Yo no vine a quebrantar la Torah, la vine a enseñar. Vine a enseñar Torah, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que cuando Pedro dice solo tú tienes palabras de vida, ¿sí? Mashiach, palabras de vida, Esteban, cuando lo estaban por matar, Esteban habló de Moisés y dijo que Moisés tenía palabras de vida. Entonces, ¿por qué era como yo? ¿Por qué era como Moisés Mashiach? ¿En qué sentido? En que tenían palabras de vida. La misma Biblia exhibe eso, ¿sí? Sigamos escuchando. Entonces aquí vemos que Maimónides atropella lo que dice Moisés y dice que no necesariamente tiene que hacer milagros para empezar a descartar a la persona de Jesucristo como el posible Mesías de Israel. Y lo mismo pasó con la Trinidad, con la divinidad del Mesías, con la idea de la divinidad del Mesías, porque cuando vos lees, por ejemplo, el libro de Enoch, el Mesías está claro que también tiene algo de divino. Hay muchos pasajes del libro de Enoch donde el Mesías, el Hijo del Hombre, se presenta como un personaje divino. Y te voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento donde eso está claro. Está claro en el Nuevo Testamento que decir, cuando Jesús dijo que era Hijo de Dios, inmediatamente los discípulos o los judíos entendían que Jesús estaba siendo Dios también. Claro. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Recordemos que esto fue Sí. escrito por judíos. Sí, sí, sí. Eh, De hecho, aprovecho entonces ya para extenderte en otra oportunidad la invitación. Me gustaría discutir más profundamente este tema del Mesías, ¿no? ¿Qué es lo que los judíos, antes de la aparición de Jesús, entendieron como que era el Mesías? Cuáles eran las señales para identificar al Mesías? Y después de Jesús, ¿cuáles fueron esas interpretaciones del Mesías? Porque si hubo un antes y un después, me interesa saberlo. Te invito ya para que en otra oportunidad lo podamos discutir, si te parece. sí, claro, con mucho gusto, bro. Bueno, en primer lugar, y ya para terminar el tema de Maimónides, ¿sí? Le digo, difícilmente un rabino judío va a contradecir a Moisés, ¿sí? O las escrituras. Y lo que yo les digo es que, según Deuteronomio 13, Maimónides no estaba contradiciendo a Moisés, sino estaba respaldando lo que decía Moisés, ¿sí? Eh, por otro lado, dejemos ese tema aparte, ¿no? Por otro lado, acá, si los judíos entendieron, ¿sí? que Jesucristo, Yahshua HaMashiach, se estaba haciendo como Dios también, si ellos eran politeístas, ¿qué problema había? Si eran politeístas, ¿qué problema había? El problema sería si ellos eran monoteístas, ¿sí? No hay concepción, no hay lugar para otro, ¿sí? Ahora entendemos qué es lo que está mostrando las escrituras, por qué los judíos se escandalizaron cuando escuchaban algunas expresiones de Mashiach. Mashiach en ningún momento dijo que él era otro Dios, ¿sí? Es más, hay otra evidencia en las escrituras. Pero aparte de esto, lo que yo les quiero decir es, una cosa es que entender el por qué se escandalizaron los judíos, pues los judíos conocían las escrituras, ¿sí? Entonces hay un porqué, yo puedo explicar por qué se escandalizaron, porque para ellos no había otro, ¿sí? Entonces esa mentalidad de que los judíos eran politeístas, ¿sí? Acá este mismo texto está refutando eso, ¿sí? Pero sigamos escuchando y a ver a dónde continúa enseñando.
Mira lo que pasa en el Evangelio de Juan capítulo 5. Ahí el contexto donde Jesús sana, ¿verdad? A una persona y esa sanidad ocurrió en Shabbat. Entonces a Jesús lo critican por haber hecho eso y entonces Jesucristo dice lo siguiente en Juan capítulo 5 versículos 17 y 18. Dice, pero él les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que por esto aún más procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Lo ves? Entonces, en el judaísmo del siglo I, se entendía que decir soy el Hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Bueno, cuando se toman estos versículos, qué problema, ¿no? Qué problema porque acá en este versículo también se habla de que Mashiach quebrantó el Shabbat. Entonces, si quebrantó el Shabbat es uno de los 10 mandamientos, mandamiento número 4. Entonces estaba quebrantando la ley, ¿sí? Y aparte de estar quebrantando la ley, eh, decía que él era hijo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que analizar esta situación, qué es lo que está mostrando el evangelista, ¿no? El que cuenta acá. En primer lugar, Mashiach mismo, cuando habla y lo acusan de quebrantar Shabbat, él dice y les habló del tema de la circuncisión. Si uno al octavo día, el mandamiento estaba que al octavo día había que circuncidar al niño, no lo van a circuncidar porque es Shabbat o porque no importa el día, de todos modos el mandamiento está por encima del Shabbat, el mandamiento de la circuncisión está por encima del Shabbat, ¿sí? El mandamiento de la circuncisión está por encima del Shabbat. Entonces entendamos que hay mandamientos mayores, más importantes, mayores que otros, ¿sí? Por eso es que la pregunta que le hacen a Mashiach es ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque obviamente hay mandamientos más grandes que otros, más importantes que otros, ¿sí? Y entre esos dos mandamientos más grandes, el mayor es Shema Israel Yahweh Eloheinu, ¿sí? Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, ¿sí? Que no es la oración esta, dice la oración famosa que hacen los judíos, ellos dicen Adonai, ¿sí? En su oración, pero esa oración es una porción de la Torah, ¿sí? Es una porción del Deuteronomio 6.4. Pero hay otro mandamiento que es igual a este, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos depende toda la ley. O sea que todo lo demás depende de eso, incluyendo al Shabbat, ¿sí? Todo lo demás es el Shabbat, ¿sí? Y el Shabbat no está por encima de ama a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo, sino que el Shabbat, o la ley o el mandamiento de guardar, acuérdate de guardar Shabbat, está por debajo de esos dos, ¿sí? Eso es importante entender, que hay prioridades, hay mandamientos grandes y hay mandamientos cosméticos, le digo yo. Hay mandamientos cosméticos que no son, que dependen de situaciones, dependen de circunstancias, ¿sí? Y otros que están por encima de otros, ¿sí? En prioridades, ¿sí? Y la prioridad es amar al prójimo. Y después, decir que sos hijo de Dios es hacerte igual a Dios. Sí y no, en realidad es cómo sucedió en esa situación. Porque para Israel ellos eran hijos de Dios. O sea, ¿qué diferencia había si la Escritura dice que ellos eran hijos de Dios? Si son hijos de Dios, ¿quién es el Padre? ¿Sí? Ahora, el tema es, si nosotros leemos es que dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre y yo. Y en esa expresión sí da a entender como él y Dios están como que haciendo lo mismo, ¿sí? Y se pone a la misma altura, ¿sí? Entonces tenemos que analizar el contexto, porque pareciera que se está enojando porque dijo, eso es lo que registra el Evangelio, dijo que era hijo de Dios y eso ya era motivo de enojo. Sin embargo, el problema es que en la expresión esa, mi padre trabaja, yo trabajo, ¿sí? Esa es la expresión que hizo Mashiach y eso fue lo que les molestó a los judíos que estaban ahí, ¿sí? No quiero hacer tan largo este video,
no quiero hacer tan largo este video porque ahora va a tocar otra parte, otro versículo donde voy a tener que desarrollar un poco más, algunas cositas, ¿sí? De Juan 8 creo que viene. Entonces vamos a hacer una cosa, yo voy a dejarlo aquí al video y continuamos con una cuarta parte, ¿sí? Yo no sé cuántas partes va a llevar esto porque dice muchas cosas, ¿sí? Y va a estar interesante por ahí detenerse en alguna que otra cosita, ¿sí? Bueno, por mi parte es todo por ahora. Gracias y paz, hermanos. Nos vemos en el próximo video. Shalom.